Mi nombre es Nidia Eve Bernini. Nací en el siglo XX, en el año 1937. Transité la docencia durante muchos años y fue una de las etapas más felices de mi vida. Los chicos, con sus travesuras, alegrías y pesares, me ayudaron a mejorar mi personalidad. Soy una apasionada de la lectura y escritura. Por eso, al jubilarme, colaboré con el diario Norte Escolar, con anécdotas de mi vida docente y algunos relatos imaginados. En abril del 2023, terminé de escribir mi primera novela, aún no editada. En la década del 70, mis hijos y yo conocimos a una persona que llegó un día y se quedó para siempre en nuestros mejores recuerdos. Franco, muchacho indio de la bolsita de arpillera al hombro. ¿Desde qué cielo mirarás ahora? ¿Encontrarás el camino con tus pies descalzos? Llamaron a la puerta. Fueron 5 golpes bastante acompasados. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Y allí estaba, recostado en la verja que separaba el jardín de la vereda. Era un muchacho indio de unos 20 años, más o menos, vestido con ropas muy pobres, casi andrajoso, diría yo, y llevaba colgada del hombro derecho una bolsita de arpillera. Su cara, de piel cetrina, tenía una expresión alegre. Me sonrió cuando yo le pregunté qué deseaba y me contestó: «Tengo hambre, señora. Si quiere le corto el pasto y me paga con un plato de comida». Había algo en la mirada de sus ojos oscuros que me enterneció. No sé por qué pensé en mis hijos, casi de la misma edad que este muchacho. Le dije que el césped ya había sido cortado días atrás, pero de cualquier manera le llevé una taza de mate cocido con leche y pan. Me pidió permiso para sentarse en un banco de piedra que había en el jardín, cerca de la cabina de gas, y allí, ubicado, saboreó con lentitud su desayuno. Ese fue el comienzo de nuestra amistad con Franco, pues desde entonces y casi todos los días y a esa misma hora, él se presentaba en mi casa y solicitaba algo para comer o dinero. Algunas veces me pedía la tijera de podar y arreglaba el jardín. En los días de verano, mientras trabajaba, grandes gotas de sudor le mojaban el rostro y la espalda. Entonces se sacaba la camisa y se sentaba a la sombra del frondoso paraíso que crecía en la banquina de la vereda y así se protegía de los rayos de fuego del sol. Allí se quedaba un rato y mientras descansaba bebía el agua helada que alguno de mis hijos le llevaba. Siempre me contaba algo de su vida. «Me llamo Luis Franco, señora», me dijo una vez, y me mostró un papelito todo arrugado que sacó de la bolsa de arpillera. Era una constancia de documento en trámite que mostraba con orgullo, como para que todos supieran quién era, una persona más en este mundo de miseria que le había tocado vivir
alejado de sus orígenes y abandonado a su suerte. Franco bebía mucho y las monedas que le daban la usaba para pagar la bebida que compraba en alguna despensa o en el kiosco El Refugio, que estaba frente al Parque 2 de Febrero. Ese era el lugar donde con más frecuencia iba a embriagarse. ¿Cómo no hacerlo si los vapores del vino lo hacían olvidarse de su vida sin rumbo? Y aunque parezca increíble, en esos breves momentos y con la mente nublada por el alcohol, él se sentía feliz. Pero un día Franco desapareció. ¿Qué le habría pasado? ¿Dónde estaría? Pasaron varios meses y una tarde de invierno, al volver yo de la escuela, lo encontré parado en la vereda junto a la verja. Franco, ¿qué te pasó? ¿Dónde estuviste?, le pregunté. Sonrió, dejando ver sus dientes bastante blancos, y me contestó: estuve en la colimba, señora. Y me mostró su documento flamante. Se notaba el cambio en él. Estaba más limpio, más gordo. Su piel lucía mejor y no tenía olor a bebida. Se lo veía muy contento. Ayer me dieron de baja, agregó. Y yo pensé que para este muchacho tan pobre y abandonado, estar en el regimiento, aunque el trato no fuera demasiado afectuoso, significó para él una experiencia de vida ordenada, con hábitos de alimentación e higiene diarios, ropa limpia y sobre todo una cama, una almohada y un colchón para su cuerpo magullado por años y años de dormir tirado en el duro suelo de la tapera donde vivía o en cualquier lugar donde lo encontrara la noche. Desde entonces, Franco siempre intercalaba en sus conversaciones sus días como soldado. Y yo me detenía en el pensamiento: si se hubiera quedado allí un tiempo más, tal vez la patria hubiera recuperado un buen ciudadano, porque de nuevo la miseria y una sociedad que no lo consideraba se adueñaron de él. Buscaba trabajo, pero no inspiraba confianza, porque había vuelto a beber y su aspecto no era agradable. Comenzó a venir a mi casa cerca de las 10 de la noche y me pedía permiso para dormir en el jardín, en el espacio que quedaba entre el auto estacionado y un macetero que estaba justo debajo de la ventana del comedor que miraba hacia la calle. Llegaba muy ebrio, apenas se sostenía sobre sus piernas y un olor muy fuerte a vino y a sudor salía de su cuerpo. Se tiraba, más bien caía sobre el césped y allí se quedaba hasta que el sol espantaba las últimas sombras de la noche. Luego se lavaba un poco la cara en la canilla del jardín y con su bolsita al hombro se alejaba para su diario deambular. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde ibas, Franco? ¿Es posible que recorriera la ciudad buscando algo suyo? Porque todo lo que veía era ajeno, nada le pertenecía. La gente lo miraba pasar con indiferencia. Solo veían en él a un indio borracho y sucio, un pordiosero que hasta miedo daba, desgreñado y rotoso, cuando tambaleante se acercaba a una persona
a pedirle unas monedas. En realidad, Luis Franco era un paria del destino, como si la infinita misericordia de Dios le fuera esquiva. ¿Solo porque pertenecía a una raza cada vez más olvidada? No lo sé. Me resisto a ese pensamiento, pero sí recuerdo muy bien que él siempre me decía: yo busco trabajo, señora, pero no lo encuentro. Y también lo escuché lamentarse porque no había podido estudiar. ¿Pero por qué no pudo hacerlo? Nunca me habló de su familia, solo que su abuela había muerto y no tenía a nadie más. Estaba solo en el mundo, inmerso en una trágica soledad que lo atrapaba cada día un poco más. Yo también cometí una equivocación con Franco, dejándome llevar por el miedo de su presencia de todas las noches en el jardín. Tan ebrio llegaba que me asaltaron muchos temores, que perdiera el dominio de sí mismo por efectos de la bebida y se pusiera violento contra mis hijos o contra mí. Entonces lo pensé y entre dudas y aciertos decidí ir a la seccional segunda que estaba cerca de mi casa y le expliqué al policía cuál era la situación. Ellos prometieron mandar a un personal y así lo hicieron esa misma noche. Aquella escena nunca la podré olvidar. El policía hizo levantar a Franco, que ya estaba acomodado para dormir en su lugar habitual. Sorprendido lo miró y atinó a preguntar qué ocurría. El hombre contestó: no podés quedarte aquí, vamos, tenés que venir conmigo. Yo estaba parada junto a la puerta del lado de adentro de la casa. Franco me miró con asombro. ¿Qué pasa, señora? Me temblaba la voz, pero igual se lo dije: no podés seguir durmiendo aquí. Entonces él, con una voz y un acento muy triste, me preguntó: ¿pero por qué así, señora? ¿Por qué así? Y ese fue mi castigo, porque hasta el día de hoy recuerdo aquella voz sorprendida que reprochaba mi actitud y su mirada desconsolada. Era como si no pudiera creerlo. Él confió en mí y yo lo había defraudado. Mis hijos, al enterarse, se enojaron muchísimo. ¿Cómo pudiste hacer eso, mamá? Uno de ellos, Raúl, fue al día siguiente a visitar al muchacho a la comisaría y le llevó cigarrillos. Lo encontró barriendo el pasillo de entrada. Le preguntó cómo estaba y sonriendo le contestó: estoy bien. Me dieron mate cocido con leche y bizcochitos. Mi querido Franco, tan solo eso bastaba para que él se sintiera feliz. En este momento, y mientras escribo, busco un pañuelo para secarme los ojos y me pregunto: ¿me habrás perdonado, Franco? Creo que sí, porque tu alma era blanca, pura e inocente como la de un niño. De vez en cuando venía a mi casa y en una oportunidad me ofreció un juego de 3 fuentes pequeñas enlosadas. Yo se las compré. Se quedó muy contento y me contó que había estado muy enfermo. Lo atendieron en el hospital, pero los remedios que le dieron no le hacían bien. Es probable que su cuerpo,
ya estuviera sintiendo los efectos de la bebida y la vida miserable que seguía llevando. Recuerdo que algunas veces mis hijos y otros chicos del barrio jugaban a la pelota en la vereda. Entonces llegaba Franco con su bolsita de arpillera al hombro. Curioso, se quedaba mirándolos con ansias. Y cuando alguno le decía, Franco, vení, jugá con nosotros, él siempre se negaba. Pero yo pienso que su íntimo deseo hubiera sido sumarse al grupo y correr, alegre, pateando la pelota, olvidándose por un momento de sus miserias humanas. Una mañana de frío invierno, Franco apareció muerto sobre una vereda de la calle Catamarca. Increíble, el joven indio, el muchacho de sangre toba que durante toda su existencia no logró que la sociedad de sus pares le diera, aunque fuera una mínima oportunidad para vivir dignamente, fue noticia en el periódico local. Encuentran a un hombre muerto en la vía pública. Su nombre era Luis Franco. Este relato es parte de nuestra historia familiar. Mis 3 hijos, Carlos, Raúl, Marcelo y yo, la vivimos y la recordamos junto con otras de la misma época, pero la del muchacho de la bolsita de arpillera es la que prevalece porque caló muy profundo en nuestros corazones. Ahora, por último, tengo que agradecerle a Marina Nil, mi querida amiga a la distancia, escritora, y siempre se acuerda de mí, a pesar de que nos vimos una sola vez, pero siempre me manda sus mensajes y sus invitaciones. Y yo le digo, Marina, yo ya soy muy grande y la verdad que de noche no salgo. Apenas puedo salir ya de día, porque como habrán observado, y los que leen el relato se darán cuenta que soy una persona de 87 años, muy mayor. Pero quería contar este relato y contártelo a vos, Marina, y te agradezco de corazón haberme invitado a participar de ese canal de YouTube que te pertenece. Te felicito por todo lo que haces, por los escritores, por los poetas y por todos los que pretendemos que sabemos escribir.